Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un episodio más de Luna Sabati, un programa de las Hermanas de la Noche enfocado en temas de femenino nocturno, diosas obscuras y la importancia de la mujer dentro de la senda de mano izquierda. Para quienes no nos conozcan, las Hermanas de la Noche es un colectivo conformado por 3 exponentes femeninas de la senda de mano izquierda en México y enfocamos gran parte de nuestro trabajo en la investigación y generación de contenidos sobre temas de ocultismo, paganismo y brujería. También me gustaría presentarles a nuestras integrantes, comenzando con nuestra biblioteca andante que siempre lo niega, Caterinaine, especialista en magia ceremonial y sendero draconiano. A nuestra querida artista residente y trollgona Bat Endry, especialista en sendas nórdicas. Y finalmente yo soy Ingrid Hollander, investigadora y satanista ateísta. Una vez concluida con esta breve presentación, nos vamos a arrancar con este episodio dedicado a las madres fértiles, las Venus y la domadora de serpientes. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita y para aquellos que están con nosotros en este live, pues vayan alistando sus preguntas que las vamos a estar respondiendo y para los que nos vean o escuchen en diferido, igual ya saben, pueden dejar sus dudas en la casilla de comentarios. Y ahora sí, para comenzar, me gustaría mucho darte la palabra, Kat, que nos vas a platicar justamente sobre este tema de las Venus paleolíticas, las diosas ave, las diosas serpientes y pues esencialmente de las primeras representaciones de la diosa. Sí, muchas gracias. Yo aquí con mi vasito de agua ya listísima. Pues sí, tenemos un tema un tanto denso el día de hoy. Vamos a estar hablando tanto de las Venus paleolíticas también como este tema de las diosas ave serpiente, que es un tema que creo que poco se toca. Creo que constantemente se menciona más esta parte de la Venus de Willendorf. Willendorf. Y pero casi no se menciona ese aspecto serpiente-ave que es muy interesante. Pues fíjense que vamos a empezar este viaje durante el Paleolítico, aproximadamente 40,000 y 10,000 años atrás, donde nuestros antepasados cazadores-recolectores comenzaron pues a desarrollar una forma de expresión artística y simbólica que se reflejó en estas Venus paleolíticas, porque no nada más tenemos la Venus de Willendorf. Hay muchísimas estatuillas, muchas estatuillas. De hecho, creo que la más antigua, si bien me parece, es de hace 40,000 años. Y bueno, todas estas tienen como común denominador que son esculpidas a detalle en hueso, marfil, piedra, u otros elementos naturales, y representan esta parte de las figuras femeninas con características exageradas de fertilidad. Vemos estatuillas que son como muy voluptuosas, que estéticamente son como muy regordetas, muy exuberantes, de pechos muy abultados, de caderas muy abultadas. Y muchas de estas no tienen, por ejemplo, rostro, ¿no? No hay como una representación del rostro, sino más bien esta parte de resaltar o exaltar estas partes femeninas, ¿no? Ahora, estas Venus paleolíticas pues serían parte de un amplio panorama de arte que se desarrollaría durante la última edad de hielo. Y pues son conocidas a menudo como figurillas de Venus o Venus paleolíticas. Ahora, estas estatuillas han sido de un debate intenso desde que se hallaron, porque no se ponen como que de acuerdo en cuanto a su significado. Si bien se entiende esta parte, pues, de resaltar esa parte como artística, también podríamos hacer una conjetura en cuanto a que podrían estar asociadas al culto de una diosa madre o a la fertilidad, y pues representarían símbolos poderosos de acuerdo a esta como capacidad reproductiva y la importancia de la naturaleza en la vida humana.
como les mencioné en un principio, pues las más conocidas destacan la de Willendorf, a mí me cuesta mucho trabajo de pronunciarlo, y también la Venus de Doni Bestonis, que fue una de las primeras piezas de cerámica modelada en arcilla y hueso templado. Ahora, estas estatuillas van a pertenecer al grupo Rin-Danubio. Y este grupo va a abarcar áreas en Alemania, Austria y la República Checa. Y pues han sido claves para descubrir pues estas Venus, ¿no? Que no, les digo, no nada más son unas estatuillas, estas estatuillas son muy variadas en cuanto a sus formas. Por ejemplo, destacan formas complicadas, como muy alargadas o muy cadronas o con mucho, con senos muy prominentes, pero en sí todas reflejan esa parte de fertilidad y feminidad exacerbada. Ajá. En este grupo de artefactos, que desconcerta a los investigadores desde un inicio, que cuando se descubrieron, pues las técnicas en cuanto a investigación eran tan avanzadas y entonces como que esa parte la llevaron más a la cuestión como estética y a conjeturas de este tipo, ¿no? De que sí representaba este culto a la fertilidad, a la mujer, o a esta parte de, ¿cómo se llama? Se me fue la onda, perdónenme. Sí, o sea, quisieron como conjeturar todo ese periodo de tiempo en que todo tenía que ver como con esa parte de la feminidad y la diosa madre, pero también quisieron conjeturar sobre lo estético y lo que en ese momento se veía como bello, ¿no? Entonces, eso como que fue cambiando, o sea, últimamente han avanzado bastante esta parte de las investigaciones, sobre todo a nivel antropológico y también arqueológico, ¿no? Entonces, hoy en día se le dan otras interpretaciones y se pueden datar con mucha más precisión, ¿no? Pero no solamente eso. Ahora, en el área prehistórica, la diosa, bueno, en la era prehistórica más bien, no área, es que estoy pensando en esta parte del grupo Rin-Danubio, no. En la era prehistórica, la diosa era representada de múltiples formas. Ajá. A menudo iba acompañada por aves y las figuras micénicas muestran una continuidad de esta iconografía del Neolítico y la Edad del Bronce en la era micénica indoeuropea. Entonces, esta iconografía, además de estas otras interpretaciones de mujeres exuberantes, con caderas, con bustos prominentes y también con esta parte de una vagina como prominente, también iba acompañado de esta parte del icono del ave, pero también del icono de la serpiente. Se pueden encontrar en esta era varias representaciones de cuerpos de mujer que asemejan también como sus cuellos, sus rostros y etcétera, pues como esta forma de aves o como serpentinos, brazos serpentinos. De hecho, muchas vasijas que se encuentran de este periodo pues revelan en el arte pues esa parte del espiral que se conecta como a ese lado de la serpiente. Ahora, numerosas figuras del Neolítico iban a tener esta parte híbrida pájaro-serpiente femenino y iban también a destacar esta parte de los senos y todas las partes femeninas, ¿no? Muy, muy, muy marcadas. Podemos también encontrar como esta parte de la adoración a la serpiente documentada en iconografía prehistórica, como estas figuras femeninas que les comento que tienen estos brazos como de serpiente, ¿no? Serpentinos. Eso en esta parte prehistórica. Pero
saltándonos un poco, bueno, muchísimo tiempo después, tendríamos que en partes de Asia, aproximadamente por allá del 6000 a.C. y el 2000, la sociedad iba a estar enfocada en esa adoración a deidades femeninas o a una deidad femenina. La religión iba a desempeñar un papel integral en estas culturas agrícolas que practicaban horticultura y la agricultura a gran escala y que se desarrolló entre el tercer y el cuarto milenio antes de Cristo. Ahora, estas sociedades, al parecer por las evidencias, se decían que eran pues pacifistas. No se encontraban como fortificaciones significativas en colinas y también hay una escasa evidencia de armamento. Hacia el 2000 antes de Cristo es cuando se observan estos cambios importantes en toda la Europa, que se extiende hacia el sur hasta la India e Irán. Los dioses masculinos se iban a ser como imperantes y se iban a encontrar como con mayor frecuencia y empieza a haber una fortificación en los sitios principales o en las ciudades como más importantes. Y esto debido a invasiones e incursiones de grupos protoindoeuropeos y patriarcales, patrilineares, militaristas y seminómadas, según algunos estudios lingüísticos y arqueológicos. Ahora, esta evidencia histórica y mitológica temprana indica esa existencia de las diosas que simbolizaban como un continuum de la fuerza vital, abarcando aspectos de nacimiento, muerte, renacimiento. Y vaya, o sea, ¿por qué estos saltos de tiempo tan fuertes, no? Porque me dices, oye, estás hablando de 40,000 a 10,000. Luego te saltas como esta parte, pues es que en sí vemos que a partir de estas edades hasta 6,000 antes de Cristo, podemos ver como una, que es como más prominente esta parte de la figura femenina o que cobra gran relevancia. Y es a partir de este periodo de años que es hacia el 2000 antes de Cristo, que se empieza a ver esa dominancia patriarcal. Ahora, diosas como Inanna, Ishtar y la gran diosa Devi en la India representaban este tipo de divinidad que combinaban la crianza con la guerra. O sea, también hacia este periodo de tiempo se empieza a incursionar en esta figura más guerrera de las diosas. Estas deidades pues no iban a ser exclusivamente ni benéficas ni maléficas, o sea, su aspecto maternal no estaba separado de esa parte marcial y de guerra. Iba a haber esta parte también de la crianza como aspecto fuerte, pero también de la sangre y la guerra y la muerte. Ahora, por ejemplo, en diosas como Devi, sus aspectos más oscuros se iban a personificar como Kali o Durga, que son diosas pues asociadas a la muerte y el renacimiento. Estas figuras mitológicas pues simbolizan una dualidad que iba desde la maternidad hasta la violencia extrema. La representación del pájaro y la serpiente se remontan a estas deidades antiguas, reflejando el ciclo de vida y muerte en la iconografía histórica europea y relacionada, ¿no? Europea y también indoeuropea. La iconografía del antiguo Egipto destacaba tanto los pájaros como la serpiente. Por ejemplo, la serpiente simbolizaba el ureos, una serpiente que se muere la cola, y esta se convertiría en el emblema del Bajo Egipto, mientras que el águila, o el buitre más bien, representaría al Alto Egipto. Y ambos símbolos estarían conectados tanto al eterno ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento.
En la mitología egipcia también diosas como Isis, que son similares o que tienen similitudes a la Inanna, Sumeria y Anat de Ugarit, eran representadas como aves de la muerte, encarnando cualidades tanto de traer la muerte como de proteger a los difuntos. Y también Isis personificaba el ciclo de vida, muerte y renacimiento al dar a luz a Horus, quien simbolizaba el renacimiento del difunto Osiris. Y esta representación pues iba a subrayar esa eh, mm, naturaleza multifacética de la diosa. En la antigua India, como comentábamos, Devi representaba también imágenes de pájaros y serpientes. Sin embargo, por ejemplo, textos como el Rig Veda representaban a la serpiente como monstruo. Por ejemplo, la diosa serpiente Danu fue derrotada en batalla por el héroe Indra. Esta ambivalencia hacia las deidades serpientes fue influenciada por culturas culturas patriarcales, no prepatriarcales, patriarcales, que transformaron estas diosas de pájaro y serpiente en figuras maléficas. De hecho, este común entre las figuras patriarcales de la lucha entre héroes, por ejemplo, Zeus contra Tifón, Yahvé, por ejemplo, Yahvé contra Leviatán, Indra, ¿quién más? Se me escapa por ahí. Pues, por ejemplo, Thor contra Jormungandr, etcétera. Van a simbolizar este cambio en las dinámicas de poder y la iconografía reflejando un arquetipo perdurable. Visto en el folclore y las representaciones medievales, no sé si por ahí conocerán esta representación del Cristo. Hay un Cristo que no recuerdo cómo se llama esta iconografía, en donde él sale como si fuera literal un héroe venciendo esta parte del demonio, y es una iconografía que literal es muy caballeresca. Son los pantocratos, el Cristo pantocrato, Ajá, el que ajá. está justamente con las manos señalando los opuestos, o Sí, en sí, sí. algunas ocasiones está solo señalando hacia arriba y sosteniendo la orbe. Sí, 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 a sí. esos cristos se les llaman Exacto. pantocratos. Entonces ahí vemos como esta iconografía del héroe caballeresco que trata esa parte como del demonio como el dragón, ¿no? Y que al final de cuentas, pues tendría su origen en esta batalla entre dioses patriarcales contra deidades que después representarían el caos, pero que en su esencia no son del todo caóticas. O sea, la diosa contiene tanto esa parte de la fertilidad, la madre nutricia, etcétera, y también esa parte destructiva y de caos, pero que pues obviamente esta parte patriarcal se enfocaría específicamente en esa cuestión del caos, ¿no? Y de cómo el héroe vence esta parte caótica para establecer la civilización, ¿no? Y que al final de cuentas se encuentra en todos los mitos que podemos ver entre el 6000 al 2000 antes de Cristo. También, por ejemplo, tenemos a Marduk contra Tiamat, etcétera, ¿no? Y que o sea, que todo esto pues lo recuperaría también como iconografía y arquetipo, pues obviamente las religiones judeocristianas. Por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre las diosas griegas. Por ejemplo, Atenea, que era una diosa pues de la guerra, incorporaría también atributos de la diosa neolítica del pájaro y la serpiente. Además, siempre era representada con esta parte de la ave emblemática que era el búho. Y pues esta representación se podía encontrar en monedas, figuras, simbolizando el aspecto oscuro o de muerte de la diosa regenerativa. Atenea
también era asociada con el aspecto serpenteante de la divinidad femenina. Por ejemplo, en el templo de los Peisistratidas, perdónenme, se le representa con una capa bordeada de serpientes. También la podemos encontrar en la Atenea del Partenos, esculpida para el Partenón, ocultando una serpiente bajo su escudo. La serpiente era un símbolo prominente que representaba la protección de Atenea sobre la Acrópolis. Además, Atenea llevaba la cabeza de la gorgona, Medusa, en su ejida, como un símbolo de su poder y control sobre la muerte. La relación entre Atenea y Medusa subraya la continuidad de la diosa neolítica del nacimiento, muerte y renacimiento, así como lo vimos con diosas como Isis o como Inanna. Atenea, a diferencia de Medusa, no fue transformada en un monstruo y fue aceptada como una diosa guerrera que ayudaba a los atenienses en la batalla. También era conocida por enfrentarse a serpientes que amenazaban el status quo dominado por hombres. Por otro lado, por ejemplo, Hera, la consorte de Zeus, también era representada con iconografía aviar y serpentina, al igual que Artemisa, originalmente ama de los animales, según autores clásicos. Estaba estrechamente vinculada con la vida y la muerte, responsabilizándose tanto del parto humano como de la muerte. Por ejemplo, la encontramos en la Odisea de Homero. Penélope clama a Artemisa para acabar con su vida. Y Artemisa también se asocia con la serpiente en conexión con la diosa neolítica del continuum de la vida. Además, figuras femeninas en la mitología clásica como las gorgonas conservaban antiguos símbolos de serpientes, aunque su cabello de serpiente se consideraba un atributo negativo. Medusa, la más famosa de las gorgonas, fue decapitada por Perseo, dando origen al caballo alado Pegaso. Las furias o erinias también eran representadas como vírgenes, serpenteantes que castigaban a quienes cometían crímenes atroces, llevando consigo feroces serpientes como parte de su iconografía. También Deméter, la diosa de los cereales, destacaba su carácter catónico, representado por la serpiente que tiraba del carro de Triptólemo, perdónenme, en los misterios eleusinos, así como por las serpientes que se mostraban junto a otros atributos suyos, como gavillas de trigo y amapolas. Y estas son unas cuantas representaciones, ¿no? También, por ejemplo, Higea, representada con una serpiente alrededor de sus hombros, simbolizaba la curación, al igual que Asclepio, el dios de la medicina, con su caducio enroscado con serpientes. Ahora, estas transformaciones a todo lo que voy con todo esto que acabo de comentar, es que reflejan una evolución en las representaciones de las diosas prehistóricas, o sea que experimentaron un proceso de resignificación simbólica con una ambivalencia y complejidad clara en sus representaciones. Con el tiempo y la influencia de las religiones, así como el cambio hacia un sistema patriarcal de poder, estas deidades pasaron de ser consideradas entidades poderosas a ser etiquetadas como brujas o monstruos. Progresivamente perdieron su estatus como divinidades veneradas y su significado inicial. Entonces podemos encontrar aquí esta ambivalencia. ¿Qué tiene que ver la serpiente con el ave? Bueno, ambas tienen muchas similitudes o concordancias. Por ejemplo, las aves siempre son símbolo o representación de el poder sobre el cielo y sobre la tierra, mientras que las serpientes siempre tienen este significado de poder sobre la tierra y el inframundo. Ahora, el hecho de que las diosas de la fertilidad estuvieran asociadas tanto a las aves como a las serpientes, tenía que ver específicamente con esta parte de el ciclo, nacimiento, muerte, renacimiento, que cuando entran estas partes de religiones patriarcales, pero no solamente religiones patriarcales, sino también
pues sistemas completamente arraigados también en política, cortarían de tajo este significado y la separarían, o sea, harían como una separación. Y entonces encontraríamos ya imágenes como de una naturaleza más domesticada, más, una feminidad más domesticada, más doméstica, más hogareña, más enfocada hacia la parte de la crianza, que esta parte, pues sí, meramente agresiva y de guerra y etcétera, ¿no? De hecho, lo comentábamos el episodio pasado en cuanto a esta parte de la sangre y el resignificado de la menstruación, pues también se resignificaría como esta parte del poder y el estatus que tendría una mujer. Entonces, tanto ave como serpiente, pues se tenderían como que pues sí, como que a separar en cuanto a su simbología inicial, ¿no? Ya no tendría esta parte completamente benéfica en cuanto a la serpiente, sino que se vería más vinculada hacia los venenos, quitando esa parte también de la sanación, porque como lo mencioné antes, por ejemplo, con Higía y Asclepio, pues hay una parte en donde sí, la serpiente representa el veneno y esa parte de la regencia sobre la muerte, pero también representaría ese aspecto de poder curar, ¿no? Al final de cuentas, pues la dosis es lo que haría el veneno, ¿no? También van a significar esa dualidad entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, tanto ave como serpiente representarían esa parte ambivalente en el ciclo de la vida. Y también representaría pues esa dualidad de abarcar tanto lo maternal como también lo destructivo, lo creador contra lo caótico, etcétera. Y bueno, después veríamos conjugado esta parte de la serpiente con el ave en la iconografía del dragón, porque al final de cuentas, un dragón es una serpiente que tiene una capacidad de volar y que rige tanto sobre el cielo como sobre la tierra, como sobre los 4 elementos. Entonces habría como una resignificación y también pues se mantendría como en un aspecto más oculto y también como alquímico, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que tenía que decir. Disculpen el ruido de fondo, mi pequeño está Nene, bebé. las greñas. Pero pues sí, no sé si por ahí hay alguna pregunta, algún comentario, Sí, y seguramente Ernesto dicen nos por ahí. pregunta, ¿por qué Lilith nunca fue venerada como Eva o María Magdalena, que sí tiene una iglesia y un cráneo que dicen que es de ella? Bueno, en realidad, hablando justamente de deidades femeninas o de entidades femeninas nocturnas relacionadas con las aves y con las serpientes, Lilith es una de ellas. O sea, Sí, claro. Lilith es una representación de la mujer pájaro serpiente y de hecho uno de sus animales iconográficos es el búho y Es otro el de ellos dale. es la serpiente, justamente. Y el búho posteriormente se va a considerar uno de los animales de la brujería por excelencia, al igual que se va a asociar durante la Edad Media a la serpiente con el pecado, ¿no? Esto es muy interesante porque a Lilith sí hay un culto, no como tal que se le venere, o a lo mejor en paradigmas de índole teísta y de monolatría, en un lado un poquito más llevado a la de monolatría, sí puede que haya adoradores y adoradoras de Lilith, pero de que se le cultúa, se le cultúa. Y hoy en día es una figura que está empezando a tomar muchísima fuerza, sobre todo como un icono del feminismo y del femenino nocturno. De hecho, en España tenemos a una compañera, saludos Litasha, que tiene justamente el santuario de Lilith y se enfoca en el trabajo con esta deidad y con otras diosas obscuras. Y es muy curioso cómo a Eva
no se le cultúa. O sea, a Eva no se le venera, porque a Eva se le asocia directamente con el pecado. Y uno de los animales que se le asocia a Eva es justamente la serpiente, con esta asociación al pecado. Aunque hay que comentar que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, jamás se dice que es la serpiente quien tentó a Eva. Esto lo vamos a ver hasta el Apocalipsis, cuando el Apocalipsis hace referencia al pecado y al instigador del pecado como aquella serpiente vieja. Entonces, de ahí es que dan por hecho que entonces aquella serpiente vieja de la que habla el Apocalipsis como la instigadora del pecado fue la que provocó la caída del hombre del jardín del Edén. Y a María Magdalena sí se le cultúa. María Magdalena tiene bastantes iglesias, de hecho tiene una iglesia aquí en México. ¿Por qué? Porque en algunas tradiciones se le considera incluso un apóstol. De hecho, hay textos gnósticos, bueno, no, textos apócrifos que hablan justamente de María Magdalena y uno de ellos es justo el Evangelio de María Magdalena. Y tenemos otra pregunta de Farid que dice, ¿consideran que entre las culturas mesoamericanas existan diosas con estas similitudes de aves y serpientes? Sí. Sí, claro. No soy Sí, experta. claro. Kat es la experta en mesoamericanos de nosotras tres. Pero según yo, Xochipilli tiene características serpentinas. Coatlicue tiene características serpentinas. Tlazolteo tiene Tlazolteo también tiene. Hay varias deidades femeninas, que de hecho tienen ese aspecto. De hecho, por ejemplo, Zipactli yo consideraría que es una deidad entre comillas, que sería, bueno, para mí lo considero como el dragón mesoamericano, porque al final de cuentas se puede equiparar como esta figura de Tiamat, ¿no? Que es como ese monstruo marino que se encuentra en las aguas del caos primordial y que es a partir de ella, que aparte representa la tierra, que se crea, ¿no? Como se crea el espacio y se crea la materia y etcétera, ¿no? Entonces sí que hay bastantes representaciones, tanto serpiente como ave. Y iba a comentar algo referente a lo de Lilith, que justo antes de pasar a lo otro, que seguramente va a profundizar más, pero recuerdo que en el poema del Enuma Elish, si me lo recuerdo, se menciona esa parte de la lechuza, que justo cuando me parece que es Inanna, si no mal lo recuerdo, va hacia Marduk, le dice que quien está usurpando el árbol son tres entidades, y una de esas entidades, uno de esos seres es la serpiente. Y resulta que ese árbol que quiere usurpar, pues, Inanna, al pedirle a Marduk, es el árbol con el que se rige, ¿no? Tanto toda la creación, tanto el cielo como la tierra, como el inframundo. Y curiosamente, quien tiene como que esa regencia también, pues es la lechuza. Entonces, ahí se menciona literal Quisiquil Lilaque, creo que es, y es lo que se menciona. Ay, perdónenme, los gritos de niña. No pasemos a otra cosa, porque ya. Pero de hecho, a nosotros aquí en Mesoamérica incluso tenemos nuestro propio dragón, que de hecho es una entidad femenina. Kat dio una ponencia maravillosa que se llama Del dragón a la serpiente. Si quieren verla, corte comercial, entren al canal de YouTube de Beyond Podcast,
lo pueden encontrar como Beyond Podcast o We Are Beyond 666. Ahí está la ponencia completita que dio Bat sobre del dragón a la serpiente, en donde se habla justamente de todas estas entidades mesoamericanas ligadas con la serpiente y con el dragón. Ahora, antes de pasar con el tema de Bat, tenemos una última duda que es de León, que nos dice, tenía entendido que a Lilith se le rinde culto en órdenes secretas vampíricas. No sé qué tan secretas sean, porque esto del hermetismo hoy en día es casi imposible, ¿no? Pero sí, de que hay paradigmas vampíricos que le cultúan a Lilith, existen, tomando en cuenta a Lilith como súcubo, ¿no? Son justamente corrientes vampíricas que se sustentan en Lilith como la que le roba el líquido vital a los hombres, que viene siendo el semen. Y ahora sí, para ligar todo lo que acaba de decir Kat con lo que nos va a platicar ahorita Bat, que también está buenísimo, también cabe mencionar que en la civilización minoica, sobre todo en la zona de Noxos, existen figurillas a las que se les conoce como las domadoras de serpientes o la diosa serpiente, que son mujeres que tienen los pechos descubiertos, haciendo referencia justamente a esta capacidad de amamantar, de llenar de vida, de poder nutrir, y al mismo tiempo están agarrando las serpientes con ambas manos para demostrar el poder regenerativo que vienen con ellas. Y este poder regenerativo, pues con el paso del tiempo se va a ligar también con la brujería. Y ahora sí, Bat, me gustaría, por favor, que ahora tú nos des justamente esta super mega cátedra de cómo se van a ligar estas figuras serpentinas que van a evolucionar en la serpiente con la brujería. Sí, bueno, a mí me gustaría tocar como justo esa correlación de la bruja y la serpiente, sobre todo esas dos figuras, cómo se van representando a lo largo de la mitología, ¿no? Y cómo también podemos ver ese reflejo en la evidencia arqueológica o histórica, ¿no? En esta ocasión me gustaría tocar el tema, sobre todo empezando a introducirnos a esto, del hallazgo en particular, antes de darle paso a todo su desglose mitológico, de la piedra de Orma-Haxan, creo, de Gotland, Suecia, que creo que muchas personas ya lo han visto en algún lado, ¿no? En algún lado que hablen de brujería, de bruja, de el sagrado femenino, cosas por el estilo, seguramente han visto esta representación de una mujer abierta de piernas, con las manos a los lados, con serpientes en cada mano, y toda pintada toda está entintada en rojo sobre la piedra, ¿no? Arriba de sí misma tiene una serie de 4 serpientes con diferentes cabezas, que ya iremos analizando todo esto, y a los lados tiene como una especie de margen o de decorado que también recuerda un poco a figuras serpentinas, ¿no? Es un poco la descripción a grandes rasgos. La pueden buscar así como Orma-Haxan con X, y podemos a través todos estos análisis contemplar lo que nos arroja sobre todo escritores o historiadores como Clifford Ritchie en el 2015, la importancia del simbolismo y su influencia dentro también del lenguaje a través de algunos pictogramas, sobre todo para hablar de temas relevantes para el cosmos humano, ¿no? Cómo hemos ido dejando las huellas, cómo hemos conservando nuestra identidad y nuestra expresión, ¿no? Así como lo fue también temas como la guerra, la muerte y la relación con la tierra, y sobre todo los ciclos de los que era pues espectador, ¿no? El ser humano dentro de su desarrollo. Esta piedra en particular, así como otras que hemos encontrado sobre todo a lo largo del territorio europeo, que es como donde nos vamos a empezar a enfocar, hace representación a un tributo funerario, sobre todo, y no solo eso, sino que esta visión percibió un viaje del alma, ¿no? Se describe un poco este viaje del alma después de morir para llegar a un inframundo, sobre todo acuático, que es también algo que nos introducía un poco Kat, ¿no? En esta correlación de lo catónico, lo subterráneo, las aguas profundas también, ¿no? Con todo esto, y que las aguas al llegar a lugares tan profundos como las serpientes, como lo que se arrastra, pues también puede llegar a alcances pues del inframundo, ¿no? Del reino de la muerte. Entonces esto
llega a un poco de comparación, ¿no? Que en muchas ocasiones es percibida como un centro terrenal. En ese contexto, en esa región, más o menos se interpreta que el centro del mundo se desarrolló en una gran formación de un cuerpo de agua. Entonces, que a partir de ahí el ser humano nace y regresa, ¿no? Como un poco también nuestro clan, ¿no? Que al momento de dar a luz o dar, no sé, esto se abrió la fuente y todo este tema del agua, nos habla y nos describen de cierta forma este simbolismo de los traspasos acuáticos, ¿no? Temas como el parto, los umbrales de la vida y la muerte se ven directamente vinculados a través del contacto con la tierra y sus diferentes fuerzas aledañas. También esta piedra llena de simbolismos y complementos nos ilustra la forma de enaltecer a estas guardianas de los umbrales que previamente hemos hablado, en su mayoría personificaciones femeninas y mágicas, ¿no? De conocimiento oculto. Temas como estos también son tratados por distintos autores relacionados a la mujer y la serpiente como dos elementos principalmente vinculados al renacimiento y ciclos de renovación. Aunque en esta piedra en específico también se suele señalar el complemento de elementos como formaciones más geométricas que otras orgánicas, y esto más o menos nos da la interpretación de fuerzas masculinas y femeninas como complementándose en este tipo de figuras y escenas, ¿no? Al momento de tener serpientes con rostros de ave, como les describí al principio, o una figura femenina con cabeza de serpiente, la descripción o la gráfica de esta piedra nos ilustra a una mujer sin rostro, particularmente, y con un rostro bastante romboide, por así decirlo, ¿no? Un poco serpentino, reptiliano. Por otro lado, tenemos deidades muy interesantes dentro del cosmos escandinavo, como lo es Hyrrokin, denominada como una de las gigantas más fuertes del territorio o del cosmos nórdico, al ser la única que pudo empujar el barco fúnebre o funerario de Balder cuando ni siquiera Thor pudo realmente moverlo. Esta llega al Hriggorni, que fue llamada hasta el Jotunheimer, y usualmente es representada de esta forma, montada en un lobo con serpientes en las manos como riendas para conducir este lobo, y esta se encuentra relacionada también a otras deidades, al tener cierto origen misterioso a través de la mitología escrita, y el simbolismo que ella misma encarna es bastante interesante. Se le ha correlacionado también con Angerboda, con alguna característica de otras gigantas que más o menos se empapan también de estas temáticas, ¿no? Encontramos una de las representaciones de Hyrrokin en los restos del monumento de Hunstad, cerca de Marsvindsholm, perdón, en Suecia, llamada o denominada, catalogada como TR-284, donde no solo está montada en un lobo tomando serpientes con riendas, sino que también su lengua parece ser una serpiente mientras sostiene otra en las manos. Su nombre significa la ennegrecida por el humo o la ahumada o arrugada por el humo, lo que nos puede llegar a sugerir un estrecho vínculo también con las mujeres troll o las gigantas, ¿no? Que son descritas como también poseedoras de ciertas fuerzas sobrenaturales y místicas. Por ejemplo, Gulbeck, incluso Angerboda, la primera por haber sido incinerada, Gulbeck me refiero, por haber sido incinerada 3 veces, y la segunda, Angerboda, por evidente relación con los lobos, al ser la madre de los lobos, y el bosque de origen de Jarnvid, ¿no? El bosque de hierro, que es de donde viene, pues, cierta estirpe de gigantas, ¿no? Que nos evidencia la relación del uso de las serpientes como cierta connotación mágica y el montar a la bestia como una de las prácticas dentro de estas, sobre todo dentro de los viajes del alma, que les llaman, o el Hamfor, ¿no? Que lo practicaban los que hacían Hammerrammer, ¿no? Que era como este shape shifting, cambia formas, cambia pieles, ¿no? Un poco ahí con la licantropía, un poco ahí con la teriantropía, ¿no? El transformarse en varias bestias.
Una característica marcada dentro de los seres conocedores, sobre todo de hechicería, como lo es este tema de cambiar forma. Nosotros tenemos en nuestro territorio a nahuales, cosas por el estilo. También el ejercicio de los viajes astrales, y también hay teorías que sugieren que dicho lobo a lo mejor pudo haber sido Fenrir, dándole un poco de forma al mismo planteamiento sobre ella y Angerboda, la madre de los lobos, como esta vinculación o epítetos, ¿no? Entre gigantas o diosas. Fuera de algunas especulaciones alrededor de ella, podemos conocer su relevancia dentro de los procesos funerales, ya que tanto su nombre como su mito la vinculan de manera directa a este tipo de rituales, hasta donde sabemos que se realizaban tanto inhumaciones, entierros de manera simultánea, pero también, sobre todo, este tipo de incineración era una parte importante de los procesos funerales, ¿no? Hacer que el alma escape a través del humo, y dependiendo de su altura era qué tan lejos podía llevar, y liberar la materia sobre la tierra o el mar. Dato que también nos es corroborado en crónicas como las de Tácito e Ibn Fadlan. Sin duda, esta figura representa la gran fuerza reconocida en personalidades femeninas y su manejo dentro de la naturaleza salvaje, siendo esta poseedora de un gran poder y conocimiento. Es importante también mencionar figuras serpentinas importantes dentro de este mismo cosmos, ¿no? El escandinavo nórdico, como lo es Jormungandr, que más o menos ahí nos llegó a mencionar Kat al principio. Nidhogger y Fafnir, ¿no? Que si bien los dos últimos en muchas ocasiones son descritos como dragones, entendamos que desde épocas antiguas, tanto lagartos, sapos y serpientes podían entrar también en la categoría de dragón. Empezando por Jormungandr, la gran bestia, es una criatura engendrada por Loki en el bosque precisamente de Jernvid, este lugar que ya les mencionaba, lo que nos arroja que es de la descendencia funesta que dará pie al Ragnarok, o el destino de los dioses, o una especie del fin del mundo para que vuelva a empezar, junto con Angerboda, anteriormente mencionada, como forma de una transmutación al corazón restante del cuerpo incinerado de Gulbey. Mitos que directamente nos explican formas y procesos rituales de transmutación de la materia y magia sexual, como lo es ingerir restos, intercambio de fluidos, montar a la bestia, entre otros. Jormungandr es arrojada a las orillas del mundo hasta que llegue el día en que tenga que encontrarse con Thor, y ambos encontrar la muerte en dicho duelo. Entendiendo la figura de Thor de una forma más profunda, como su relevancia dentro de la agricultura, el trabajo de arado, la construcción de los cercos y las tierras cultivables, nos plantea el encuentro de una naturaleza salvaje y peligrosa con la forma de sobrevivir en esta, ¿no? Es una especie del hombre civilizando la naturaleza, las fuerzas incontrolables, ¿no? Por otra parte, tenemos a Nidhogger, que quien está en espera se describe como alguien, una entidad, una bestia que está en espera de los cuerpos castigados por el descenso a la muerte, y así terminar esta de descarnarlos para su siguiente paso. Esta también es descrita como una especie de criatura ciega que vive en los confines más profundos del inframundo, royendo las raíces del Yggdrasil, mientras no está desempeñando las tareas que ya mencioné previamente dentro del inframundo, dando a pie de nuevo a la representación de una parte del proceso de un ciclo entre vida y muerte. Por último, me gustaría mencionar a otro dragón que tiene un paralelismo súper representado, sobre todo en la saga de Tolkien, como Smaug, ¿no? Tiene paralelismos dentro de sus mitos súper espejeadas, ¿no? Que las pueden ver, y se las recomiendo mucho a ambas, ¿no? Esta inspiración que hubo de parte de este mito. Y Fafnir, dentro de la mitología y narrativa, nos plantea el simbolismo de la corrupción del oro a través de la avaricia y la separación de miembros de familias debido a esto, ¿no? A las posesiones, el dinero, la corrupción de las riquezas, ¿no? Una historia muy bien reflejada en sagas como lo que ya mencionaba, en Tolkien, en El Hobbit, por ahí en los filmes, pero también lo tenemos en El Hobbit dentro de la literatura, como Smaug, o en el caso también un poco de Thorin, ¿no? Un enano que
más o menos nos cuenta un poco también esa correlación, este tema con el anillo, cómo te puede transformar, ¿no? Y cómo ciertos bestias se transforman a bestias precisamente por la varilla y se quedan custodiando estos portales de tesoros, ¿no? Que más o menos también nos sugieren un poco a procesos iniciáticos, procesos bastante duros para la identidad, pues, del hombre en su desarrollo, ¿no? Como viaje del héroe. O el mismo anillo, etcétera, que esto conlleva, ¿no? A que cualquiera se deje llevar o cómo se deja llevar por la magia corrupta. Este dragón enano por ahí es asediado por Sigurd, que le arranca a este el corazón y se lo devora mientras unas aves lo empiezan a enjuiciar. Otra señal dentro de los procesos rituales donde uno, de nueva cuenta, ingiere partes de cuerpo, en especial el Huckstein o la piedra del pensamiento, o Hjarta, mejor dicho, el corazón, para hacer transmutación de lo corrompido, la materia o adquirir poderes reservados en el cuerpo que lo almacenaba, ¿no? Una especie también hay como de nigromancia, necromancia, bastante peculiar, ¿no? En resumen, por mi parte, el desempeño de la magia desde una perspectiva tanto histórica y mitológica siempre han estado relacionadas al vínculo tanto del practicante con su propia naturaleza y a los ciclos que ésta nos enfrenta. Saber montar nuestras bestias y poder transformarse en el proceso, eso es lo que tal nos ilustra dentro de simbolismos e imaginerío tan profundo que reside tanto en las serpientes, las fuerzas catónicas terrestres y la resonancia acuática entre estos pasajes, algo que es muy prominente en dichas narrativas mitológicas, así como el necesario encuentro de polaridades para resultados transmutadores o alquímicos, de alguna forma. Podemos llegar a consultar toda esta especie como de también mitos, etimologías o raíces de estos mitos dentro de la poesía édica, como las sagas, el Haginning, el Skáldskaparmal, el Fafnismal, donde justamente se trata de este tema de transformación y corrupción, la saga de los Inglingos, entre otros que yo les puedo también recomendar bastante como para ver estos desarrollos tanto de personaje literario, pero también del simbolismo y la narración que nos propone, ¿no? Y sí, justamente esto de que se convierte la serpiente al final de cuentas también en un símbolo alquímico, ¿no? Al final de cuentas, Jormungandr se va a convertir en este símbolo tan famoso que hoy en día conocemos como el Uroboros, que al final de cuentas vuelve siendo parte de este ciclo, la serpiente mordiéndose la cola como punto de renacimiento, vida, muerte y renacimiento nuevamente, ¿no? Ahora, Leo nos pregunta, el tema que abordan me recuerda un poco a Mami Wata o Marta Dominadora, recordando su asociación con las serpientes en su simbología, pero también a su culto y cómo los devotos la asocian a la fertilidad. Corríjanme si estoy mal, saludos desde Chihuahua. De hecho, no, Marta Dominadora, de hecho, tiene mucho parentesco justamente a las dominadoras de serpientes o a las diosas de las serpientes de la ciudad minoica de Knossos, ¿no? De hecho, hasta simbólicamente está en la misma pose sosteniendo las serpientes y sí, es un culto muy fuerte a la fertilidad. Vamos a encontrar, yo personalmente no soy experta en cultos afrocaribeños o cultos de tercera raíz, pero vamos a encontrar incluso que dentro del panteón yoruba está Yemayá. Y Yemayá es muy curioso porque si recordamos todo lo que acabamos de mencionar de la mujer pájaro, cómo evoluciona, bueno, cómo la Venus evoluciona a la mujer pájaro evoluciona a la domadora de serpiente y cómo la serpiente se posiciona como un símbolo de la brujería. Bueno, los animales relacionados a Yemayá son las aves justamente, ¿no? Los gallos, o sea, todos los seres que tengan plumas se relacionan mucho con Yemayá y Yemayá también es una deidad femenina muy importante dentro de los orishas, dentro del panteón yoruba. Y al final de cuentas, Marta Dominadora es parte de este sincretismo afrocaribeño y de tercera raíz, ¿no? Que es justamente, no estoy muy segura, le voy a preguntar a Yoko,
seguramente si digo alguna burrada ahorita, Yoko me va a dar un chanclazo, pero según yo, Marta Dominadora es la fusión justamente de una entidad femenina afrocaribeña con Santa Marta. Pero no sé si estoy diciendo una burrada. Prometo investigarlo y prometo decírselos para el siguiente episodio. Y ahora, ya para cerrar este episodio, o no sé, yo ahorita recordé sobre el vudú haitiano, un loa que tiene que ver con la vida y la muerte y que su símbolo es un gallo negro, es mamá Brigitte, si no mal recuerdo. Igual tiene mucho que ver con todo lo que están comentando, pero al igual que tú, en culto afrocaribeño, no, no sé tanto, salvo esta parte del vudú. nos queda ahí pendiente. Luego, algo que también me llama como la atención dentro de este femenino como exótico relacionado a las serpientes y aves, tenemos mucho esta percepción de que las sirenas son mitad mujer, mitad pescado, pero también las sirenas son como una especie de gaviota con cara de mujer, ¿no? Dentro de Grecia creo que era. Que hasta creo que en un show de What Do We Do in the Shadows, lo que hacemos en las, en las sombras, viene ahí un capítulo en el que uno de los vampiros se enamora de una de esas sirenas justamente por su canto, por todo el tema que sabemos y conocemos de sirenas, pero están justamente, es una mujer como mujer ave, ahí como exótica. Pues incluso aquí en México, la bruja más popular es esta idea de la bruja que se convierte en pájaro, ¿no? En Sí, guajolote, que se quita incluso sus patas de guajolote para salir volando como bolas de fuego en la noche y que la única forma que hay para detener a la bruja pájaro es, creo que, quemar sus patas de guajolote antes de que regrese para ponérselas de vuelta, ¿no? Sí, de hecho hay un texto sobre los 40 tipos de brujos en México y justamente el guajolote tiene mucho que ver con esta parte como maléfica de la brujería, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que la asociación justamente con las aves y con las serpientes y la brujería viene de todo esto que estamos hablando. Y pues a mí me gustaría platicarles sobre cuándo la religión era matrilineal. Y es que lo primero que aprendemos cuando entramos al mundo de la magia y la espiritualidad es que hay energías duales y con cualidades muy específicas cada una de ellas. Tomando las ideas del simbolismo alquímico, se van a enfatizar estas polaridades complementarias de lo masculino, lo femenino, el día, la noche, blanco, negro, y esto va a caracterizar, pues, obviamente a una dualidad básica o de polaridad de género, como una asociación de lo solar a lo masculino y del lunar a lo femenino, pero esto no siempre es así. Por ejemplo, en la mitología nórdica, lo solar es femenino y lo lunar es masculino, pero siempre se mantiene esta polaridad, ¿no? Un gran ejemplo de esto es la constante asociación, por ejemplo, de la luna como símbolo de la diosa y del sol como símbolo del dios, aunque con sus debidas excepciones, como les acabo de comentar. Y si tomamos el árbol de la vida de la tradición cabalística que complementa muchas prácticas paganas, vamos a encontrar que existen los pilares gemelos, que es Yaquín, el pilar blanco, estableciendo la polaridad masculina, solar y positiva, y vamos a encontrar a Boaz, que es el pilar negro, la fuerza con una polaridad femenina, lunar y negativa de las fuerzas divinas, masculinas y femeninas, que al mismo tiempo se van a encontrar unidos por el pilar de en medio, que abarca y trasciende tanto a lo masculino como a lo femenino. Estos pilares gemelos de los que estamos hablando, como también los vamos a encontrar mucho, por ejemplo, en las barajas de tarot, son analogías a la descripción de el valiente como el dios y a la mística como la diosa, y en este énfasis de lo femenino como el polo opuesto igual y complementario de lo masculino, vamos a encontrar que en el paganismo esta noción de opuestos complementarios pues va a estar presente en
todos los aspectos de la práctica, desde los elementos hasta el concepto del gran rito o hieros gamos, que es una unión simbólica del dios y de la diosa, como los poderes primarios masculinos y femeninos del cosmos, que van a dar origen a toda la vida, ¿no? Estos aspectos positivos y negativos van a ser fríos, cálidos, húmedos, secos, de acuerdo a las teorías de Paracelso, por ejemplo, y van a estar complementándose y en un movimiento cíclico, ya que son generadores de la vida y de la existencia. Si no hay noche, no hay día; si no hay muerte, no hay renacimiento. Y otra de las concepciones paganas fundamentales que se rigen justamente por este concepto de lo cíclico es la rueda del año que conocemos hoy en día gracias al neopaganismo. Esta rueda de año se va a formar de acuerdo a los dos aspectos del dios y de la diosa, ¿no? Va a mostrarnos a la diosa triple. Ahora sí vamos a estar hablando de una diosa triple, ¿no? De doncella, madre y anciana, y al mismo tiempo nos va a hablar de un ciclo vida y muerte y renacimiento del dios, ¿no? En donde justamente los polos opuestos es la muerte y el renacimiento. O sea, en Samhain vamos a tener justamente este concepto de la muerte más arraigada con la mitad oscura del año, mientras que en el polo opuesto nos vamos a encontrar con Beltane, con justamente esta unión sexual, el hieros gamos del dios, en contrapunto de esta mitad luminosa del año, por decirlo de alguna forma. También ya lo hablamos cuando tuvimos el episodio de la luna negra, los ciclos lunares y todas las celebraciones que se ligaban a estos ciclos lunares van a tener esta idea de la polarización y de los ciclos. Ahora, independientemente de la civilización de la que hablemos, si es patriarcal o excepcionalmente matriarcal, el juego de las relaciones entre las deidades masculinas y femeninas ha estado siempre presente. Sin embargo, es a partir de las religiones abrámicas que se hace más recalcitrante un enfoque patriarcal en el que las cualidades femeninas y masculinas ya van a ser súper rigidizadas y súper juzgadas. Y vamos a encontrar algunos ejemplos de cultos patriarcales muy, muy fuertes anteriores a esto, como van a ser los mismos griegos, ¿no? Con el misógino por excelencia, que es Zeus, ¿no? El todas mías, que sin reparo iba ahí por la vida violando a cuanta mujer pues deseara, ¿no? Y aunque en otras mitologías y en otros panteones como los egipcios y los nórdicos, el poder de la mujer es reconocido y en algunos casos es incluso más importante que el de su consorte masculino, es muy curioso cómo siempre los primeros dioses que recordamos son justamente dioses, no diosas, ¿no? Y esto se debe justamente a un cambio de mentalidad. Entonces, lo que aquí nos va a importar en este momento es establecer en qué momento la religión se hizo completamente, bueno, más bien hizo completamente a un lado a la diosa, ¿no? La dejó relegada, la dejó ahí escondida, ¿no? Le dijo, ándate, vete a la cocina. Y es que la realidad, la verdadera realidad, es que al principio de todo, como lo hemos visto a lo largo de todo este episodio, siempre estuvo la madre. Y para comprender los primeros pensamientos y religiones, tenemos que definir el concepto de la madre como el signo más antiguo que va a emerger de un concepto similar al Ouroboros, como es lo que hemos hablado ahorita, entendido como un espacio de sacralidad indiferenciada, donde aparece de algún modo como el punto clave del sentido de toda la humanidad. Y no únicamente en un plano religioso, sino en un plano material. Todos venimos de una madre. Ahora, pensemos en este espacio urobórico que está en constante movimiento, que nos está recordando justamente el nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento, ¿no? Nos vamos a ubicar justamente en este espacio cíclico constante, en donde la representación más básica de la serpiente que se muerde la cola a sí mismo, va a convertir
a la serpiente en sí misma en un elemento sacro del que todos vamos a proceder y al que todos vamos a retornar en algún momento, ¿no? Y entonces aquí vamos a recordar esta relación y este simbolismo de las Venus, de las mujeres aves, de las diosas serpientes de las que nos hablaba Kat, ¿no? Y es donde vamos a ver que entonces este vientre de la mujer serpiente, en este ciclo constante de vida, muerte y renacimiento, siempre va a ser una potencia germinante, muy similar a lo que Crowley menciona con el vientre de Babalón, que es este lugar al que todos vamos a regresar en algún momento después de habernos enfrentado a Choronzón, después de haber pasado por la noche más oscura y llegamos a ese cáliz en el que vamos a compartir con Babalón. ¿Por qué? Porque el cáliz al final de cuentas es una representación simbólica del vientre de la madre, ¿no? Entonces, la historia que nosotros conocemos hoy en día sobre la evolución de las culturas y sus ejes sociales, aparte de ser una historia unilineal, ha tenido y tiene una estructura 100% patriarcal. Pero antes de la prehistoria, el acento estaba puesto en una fase matriarcal, que era justamente lo que nos explicaba Kat con esto de las diosas. Y era un tiempo en el que las madres, simbolizadas justamente por esta gran diosa, ofrecían sentido y marcaban un camino para la evolución de la humanidad. Y es justo en esta fase matriarcal que el ser humano se hallaba en contacto más profundo con la naturaleza, cuya misma etimología viene de nascere, o sea, naturaleza es del griego nacere, que significa nacer. Entonces, la naturaleza tiene que ser interpretada como materia. Y la etimología de materia es mater, que significa madre. Toda la materia es madre. Por eso la madre sería entonces el signo del poder originario, expresado como la donación misma de la vida, y estaría vinculado a los poderes pacíficos e igualitarios del cosmos, expresados a través de un microcosmos mediante la agricultura. Y aquí es donde vamos a encontrar una bipartición en la historia. La agricultura es la gran aportación del neolítico, porque los humanos empezaron a labrar la tierra en forma generante, ferminante, de forma femenina, casi materna. Y gracias a esta actividad ligada fuertemente a los poderes fecundantes y generadores de la naturaleza, es que nuestras sociedades prosperaron. Y es aquí donde nos encontramos justamente con el primer eje de esta separación. Y se va a enfocar en la tierra como la madre más antigua, vista como fuente de alimento, de fecundidad, de vida, como el hombre incluso parte de este ciclo. La tierra me alimenta y yo a través de la muerte voy a alimentar a la tierra, como el símbolo primero, un arquetipo de toda realidad. Y al lado de ella, el hombre vendría a mostrarse como un ser derivado y que solamente la va a trabajar. Por eso, religiosa y simbólicamente, la mujer madre va a aparecer en principio como clave de todo lo humano. En un sentido estricto, en este momento hablando, todavía no existían las civilizaciones, así que todavía no es elevado el varón frente a la mujer, ni el hijo frente a la madre, por decirlo de alguna forma. Pero en este punto donde las civilizaciones apenas están empezando a germinar, la mujer y la madre todavía se encuentra ya muy presente como la primera diferenciadora de la humanidad, o sea, como el signo más antiguo que ha emergido de este uroboros alquímico del que hemos estado hablando. Ahora, hablemos del segundo rumbo que toma el pensamiento religioso con el surgimiento de la agricultura. Aquí es donde todo vale madres, ahora sí, y es donde se cambian las reglas del juego a favor del patriarcado. Lo que realmente hizo que se diera el gran paso de la religión matriarcal a los sistemas patriarcales es que incluso la agricultura más sencilla requería de una defensa de los cultivos y por lo tanto
las personas tenían que permanecer en ese lugar para que no se robaran lo que estaba creciendo. Esto hace que se construyan asentamientos y los asentamientos van a aumentar los conflictos dentro y fuera de los grupos. Si a esto le sumamos que donde evolucionó la crianza del ganado, donde ya hay domesticación, ya hay ganadería, la población tiene que también defender a sus manadas de las incursiones externas, pues obviamente esto lo único que hace es elevar niveles de conflicto. Y desafortunadamente, las mujeres no tenían tanto éxito en combate como los hombres, a menos de que fueras amazona, ¿no? Y aquí es donde se crea la idea de que la mujer es más débil físicamente. Entonces, este papel de defender lo que estoy construyendo recae en el hombre, lo que les ayuda a ganar poder, lo que los deja a cargo de los recursos que defienden. Y este hecho no solo impactó las formas de la sociedad, sino también en el pensamiento religioso. Cuando la población creció y se asentó aún más, surgieron problemas de coordinación. O sea, ¿quién se va a hacer cargo de las vaquitas? ¿Quién se va a hacer cargo del agua? ¿Quién se va a hacer cargo de los jitomatitos? Entonces, ya las ciudades empiezan a ser más complejas y va a empezar a hacerse una repartición jerárquica de las tareas, lo que va a empezar a generar desigualdad social a medida de que los líderes, en su mayoría guerreros, daban beneficios a sus familias y a un sector poblacional a cambio de ir a la guerra o de servir al bien público de alguna forma, dígase, mantener el orden dentro del asentamiento. Y esto hace que se creen las élites. Y a medida de que la agricultura y el pastoreo se hicieron más intensivos, pues obviamente la riqueza material aumenta y ahora esta va a ser controlada principalmente por estos hombres que defienden el pueblo donde están, que generan las élites, que reparten el poder. Y esto cada vez se hizo más grande. Entonces, vamos a ver que no solo se van a crear sistemas sociales, sino que ahora también, si yo ya empiezo a generar un capital, por decirlo de alguna forma, pues me va a interesar que ese capital permanezca dentro de mi familia. Entonces, se van a imponer reglas en los sistemas de parentesco y descendencia y se van a formalizar para evitar conflictos por la riqueza dentro de las familias y los matrimonios se van a volver contractuales y así es como también surgen las necesidades del famoso apellido para asegurar la herencia, ya que la transmisión de la tierra o del ganado de generación en generación les permitió a muchas de estas élites que sus familias obtuvieran pues riquezas sustanciales. Ahora, la diosa, la madre, la serpiente deja de ser relevante. La fertilidad de la tierra deja de ser el motivo de adoración principal, ya no es trascendente comprender los ciclos de la naturaleza y los misterios de la muerte se van a quedar sellados en sacerdocios que no estaban al alcance de todos. Y a medida de que las necesidades de protección de las tierras se hacen más presentes por las guerras, pues la perpetuación de la riqueza y del poder se van a apoderar de los tronos bajo la idea incluso de la encarnación divina. Vamos, pues esto es algo que vamos a ver muy presente en Egipto. Por ejemplo, el faraón es el hijo de Ra o es el elegido de Ra, ¿no? Se va a levantar la figura del Dios por encima de todo. Ahora el que importa en estas nuevas civilizaciones con clases sociales y sistemas de jerarquía y concepto de herencia y patriarcado, obviamente va a ser el padre y el arquetipo del guerrero el que se imponga. Y esto sigue vigente hasta el día de hoy. Asunto final.
¿no? Es gracias al neopaganismo que apenas se está recuperando nuevamente la figura de la diosa. Y ojo, esto se los digo aquí abiertamente, aunque haya alguien por ahí que me miente la mami, pero si ustedes siguen un paradigma neopagano de adoración a la diosa y la cabeza es un hombre, ahí no es. Ahí lamento decirles que no es. Chon, chon, chon. Chan, chan, chan. Y pues no sé si tengan más preguntas para los que nos están escuchando. De mientras. Por aquí nos menciona Mine. Es probable que antes de un dios era una diosa, la cual en los principios y tal vez a lo largo de la historia, en algunas mentes está sometida. Efectivamente, chan, chan, chan. Ahí no es. Lo siento Bueno, mucho, es que. A mí sí me gustaría comentar algo referente a, pues, una Wicca como más tradicional, referente al tema garneriano alejandrino, y es que los misterios masculinos sí que están muy arraigados en el tema tradicional, que de hecho también es una figura iniciática importante, pero por lo general suelen entender, o sea, no puede haber una figura como dominante en sí, en la cabeza, sino que más bien el poder es justo por eso surge esta como figura tanto del sacerdote como la sacerdotisa. Y es como esta parte de que tanto el sacerdote como la sacerdotisa tienen un rol de bastante importancia y regencia dentro del coven. Entonces, si es predominantemente hombre o mujer, no es tradicional. No es Wicca tradicional, es otra cosa, ¿no? Y en cuanto a neopaganismo, pues sí, efectivamente, si hay una como cuestión fuertemente ligada a ese aspecto masculino, y hay alguien que está como que muy al cargo, pues sí, efectivamente, no tendría por qué ser, pero vaya, en cuanto a lo wicano, sí que hay esta parte de compartir esos roles y no es tanto como uno u otro, sino que más bien son ambas figuras. Aquí nos pregunta Sofía. Quería preguntarles qué opinan del trabajo de Riane Eisler. Riane Eisler era una historiadora y una antropóloga, si mal no recuerdo, creo que le tocó la Alemania nazi y huyó a Cuba y llegó a los Estados Unidos. El único libro que yo he leído de Riane Eisler es uno que se titula El cáliz y la espada, que aparte es súper bonito porque el cáliz y la espada es justamente el símbolo del hieros gamos. El cáliz es el vientre de la diosa y la espada o el atame es la representación fálica del dios. Entonces, justamente el título hace referencia a esta unión divina y es un recorrido antropológico sobre la historia de la mujer y de las diosas. Justamente los primeros capítulos hablan de Creta, por ejemplo, justo con estas diosas, estas domadoras de serpientes, porque vienen justo de las culturas minoicas, de Knossos, que luego son retomadas por figuras cretenses, y cómo en Creta se empieza a adorar al toro, ¿no? El toro, ¿por qué? Por ser músculo, por ser brioso, porque testosterona, hombres, ¿no? Y de hecho el toro es un animal que incluso en la edad de bronce está asociado con el culto al dios. Esto lo vamos a encontrar mucho en asentamientos neolíticos, por ejemplo, en la zona de Anatolia, donde se encontraron muchas cabezas de toros hechas de cerámica que justamente indicaban una adoración al dios, como el dios, el fecundante, ¿no? Como el que aportaba la semilla justamente. Pero León nos comenta, por ejemplo, de la Sofía Gnóstica. La Sofía Gnóstica es así, no la he leído, pero ahorita nos lo anotamos para tenerlo ahí como lectura pendientes, pero sí ampliamente recomendado El cáliz y la espada, por si les interesa.
Y pues creo que ya no hay más duditas. Kat, Bat, no sé si alguno de ustedes quiere aportar algo más, si no, ya nos despedimos. Pues nada más, si quieren, también hay alguna lectura que les interese referente a este tema de las estatuillas, sobre la diosa ave serpiente, etcétera. Pues están los libros de Marilla Gimbutas, espero pronunciar bien su apellido, que son The Goddesses and Gods of the Old Europe, Myths and Cult Images, y The Language of the Goddess. Son 2 libros buenísimos que los recomiendo para ampliar esta parte del significado entre ave, serpiente. Y pues nada más, próximamente deberíamos hablar de la Sofía gnóstica, próximamente, porque también hay un tema bastante interesante referente a la Sofía oscura dentro de la parte draconiana, que sería interesante tocar. Entonces sí, próximamente yo creo que estaremos retomando el tema. Pues A mí me entonces, gustaría recomendar también como un poco girando en este tema. La lectura se llama Las mujeres lechuza, es historia, cuerpo y brujería en Boyacá, y es de Carlos Pinzón y Rosa Suárez. Habla como mucho también de este tema de la correlación de aves y brujas, ¿no? Y cómo también, de cómo en América Latina se ha desarrollado también un gran mito alrededor, y por ejemplo tenemos en Europa del Este con Baba Yaga, con entidades como igual muy relacionadas al ave y la transmutación de la magia y la mujer, ¿no? Es una figura bastante interesante. Y nada, creo que eso sería todo por esta noche. sí, igual la vieja y confiable, la diosa blanca, tomo 1 y tomo 2, Sí, de claro. Robert Graves. Sí, Robert Graves. Sí, no le inventé el nombre. Ya me quedé con la duda. Creo que sí está bien. Yo también me acabo de La quedar con la diosa duda. blanca. No, Sí, creo Robert que Graves. sí. Sí, la diosa blanca. Son 2 tomos. Es como la vieja y confiable dentro del estudio de la diosa. Robert Graves era lingüista, entonces lo que él hace es un recorrido dentro de la literatura caballeresca y de los poemas célticos, por ejemplo, para encontrar justamente cómo entre líneas la diosa siempre ha estado presente, ¿no? Entonces es un estudio muy bonito, son 2 tomos, es un poquito aburrido si no les gusta estar analizando literatura, pero literal, o sea, es como el libro de recomendación base cuando se habla del arquetipo de la diosa en la Sí. antigüedad. Ángel nos recomienda La diosa blanca y León nos comenta, me refiero a lo femenino como deidad y que ha quedado relegada en la historia. Sí, sí, o sea, la diosa ha quedado muy relegada en la historia, bastante relegada. Justo es por eso que están surgiendo este tipo de proyectos hoy en día, afortunadamente. Así que si les interesa el tema, ya saben, recomiéndennos. No hay mejor recomendación que el boca en boca. Y pues yo creo que con esto justamente vamos a concluir nuestro episodio de esta noche. Les agradecemos verdaderamente mucho a todos los que nos han acompañado en este live. Muchas gracias por sus recomendaciones, sus opiniones, sus preguntas. Y a todos los que nos van a escuchar en diferido, yo sé que nos aventamos unas super mega cátedras, pero sabemos que les gustan mucho porque nos dejan comentarios muy buenos en YouTube. Ayúdennos a esparcir, por favor, el conocimiento sobre el femenino nocturno. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Las Hermanas de la Noche, en Instagram, YouTube y Spotify con nuestro nombre de usuario, que es Las Hermanas de la Noche. Y nos vemos dentro de 15 días a las 9 de la noche con nuestro siguiente episodio. Y pues ya se la saben, muchachos, manténganse bien extraños.